En este preciso momento, el objeto humano que ha llegado más lejos en toda la historia está a punto de alcanzar una distancia de apenas un día luz de la Tierra. La sonda Voyager 1 ha navegado el cosmos durante casi 50 años y todavía no ha logrado cruzar la distancia que la luz recorre en un solo día. Si consideramos que la estrella más cercana se encuentra a 4,25 años luz de nosotros, al ritmo actual de esa sonda, tardaríamos más de 73,000 años en llegar. Sin embargo, el verdadero horror de los viajes interestelares no radica en la inmensidad de la distancia, sino en lo que ese vacío le hace a los sistemas que te mantienen respirando. ¿Te imaginas viajar hacia un lugar donde la radiación destruye tu código genético sin un hospital cerca para salvarte? ¿Cómo sobrevivirías cuando el soporte de vida falle y sepas que nadie enviará piezas de repuesto? En una misión de esta magnitud, las comunicaciones con nuestro planeta se transforman en un monólogo lanzado hacia el silencio absoluto. Un viaje más allá de nuestro sistema solar no es solo un desafío de ingeniería, es la prueba definitiva de si los seres humanos podemos seguir siendo humanos al cruzar un abismo que borra por completo cualquier red de seguridad que nuestra especie haya conocido jamás. Si te apasionan los viajes que transforman tu manera de ver nuestro lugar en el cosmos, apóyame con un me gusta y suscríbete al canal. Prepárate porque estamos a punto de comenzar. El 20 de julio de 1969, la humanidad pisó la superficie de otro mundo por primera vez. Neil Armstrong y Buzz Aldrin pasaron cerca de 21 horas en el suelo lunar antes de regresar al módulo de ascenso para reunirse con Michael Collins en órbita. Toda la misión del Apollo 11, desde el despegue hasta su regreso en el océano, duró solamente 8 días, 3 horas y 18 minutos. Durante todo ese tiempo, la Tierra nunca estuvo a más de 1 segundo y 1/3 luz de distancia. El centro de control en Houston podía hablar con la tripulación y recibir una respuesta en menos de 3 segundos. Si algo salía terriblemente mal, los astronautas podían abortar la misión y volver a casa en unos cuantos días. La red de seguridad era delgada pero real. Alguien siempre escuchaba y la ayuda estaba cerca. Cada ser humano que ha viajado al espacio ha trabajado bajo esa misma protección. La Estación Espacial Internacional orbita a solo 400 kilómetros de la superficie. Desde allí, los astronautas ven los continentes y los océanos a simple vista. Las naves de suministro llegan cada pocas semanas con comida, herramientas y cartas de sus familias. Ante cualquier emergencia médica, una cápsula de evacuación permanece acoplada y lista para regresar a un tripulante a la Tierra en cuestión de horas. La realidad psicológica en la estación es que el hogar está allí mismo, visible a través de las ventanas y alcanzable por radio en menos de 1 segundo. Nadie en ese lugar está verdaderamente solo ni fuera del alcance de un rescate. Incluso las misiones más ambiciosas de la historia operaron bajo esta condición fundamental. Las misiones Apolo llevaron el límite hasta la Luna, a unos 384,000 kilómetros de distancia. El retraso de la comunicación aumentó a poco más de 1 segundo por trayecto y el viaje de regreso tomaba 3 días. Se sentía peligroso y lo era. 3 astronautas murieron en el incendio del Apolo 1 y el Apolo 13 casi pierde a su tripulación cuando un tanque de oxígeno explotó a mitad de camino. Pero esa misión logró traerlos de vuelta precisamente porque la Tierra estaba
lo suficientemente cerca, los ingenieros en el suelo improvisaron soluciones y guiaron a los tripulantes en tiempo casi real. La distancia era manejable y el salvavidas resistió. Ahora piensa en Marte, una misión tripulada hacia el planeta rojo, algo que ninguna nación ha logrado todavía. Empujaría todos los límites de una manera drástica. En su punto más cercano, Marte se encuentra a unos 54 millones de kilómetros de la Tierra. La luz tarda entre 3 y 22 minutos en viajar de un planeta a otro, dependiendo de sus posiciones en la órbita. Esto significa que una conversación por radio de ida y vuelta podría demorar casi 45 minutos, haciendo que la ayuda en tiempo real desde la Tierra sea completamente imposible en medio de una emergencia. Por lo tanto, la tripulación en Marte necesitaría una autonomía enorme. El viaje de ida tomaría entre 7 y 9 meses, y la misión completa en la superficie duraría probablemente de 2 a 3 años. De 2 a 3 años, esa es la escala de ambición que representa el límite absoluto de lo que las agencias espaciales planean hoy en día para los vuelos tripulados. Incluso en esa escala, los desafíos son colosales. Los programas de investigación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio han pasado décadas documentando los efectos del espacio profundo en la salud, los cuales incluyen la pérdida de densidad ósea, la atrofia muscular, el deterioro cardiovascular, problemas de visión, supresión del sistema inmune, exposición a la radiación y el desgaste psicológico por el confinamiento. Estos problemas no son teorías, son efectos observados en astronautas que pasaron de 6 meses a un año a bordo de la Estación Espacial Internacional, una instalación que orbita a menos de 400 kilómetros de los mejores hospitales del mundo. Cada uno de estos padecimientos empeora gravemente a medida que aumenta la duración de la misión. Si un año en la estación es difícil, 2 o 3 años en el espacio profundo, sin posibilidad de un regreso rápido, serían brutales. Aquí es donde la intuición humana comete un error muy peligroso. Cuando la gente escucha hablar de viajes interestelares e imagina una nave dirigiéndose hacia otra estrella, la mayoría hace un cálculo mental equivocado. Toman la misión a Marte y simplemente la multiplican. Piensan en el viaje interestelar como un paseo por carretera pero más largo. Creen que será más difícil y que requerirá más suministros, pero que en el fondo es el mismo tipo de desafío, solo que extendido en el tiempo y el espacio. Esa suposición es catastrófica. Para entender por qué está mal, debemos confrontar números tan gigantescos que rompen cualquier analogía con todo lo que la humanidad ha hecho en el espacio hasta el día de hoy. El sistema estelar más cercano a nuestro Sol es Alpha Centauri, un grupo de 3 estrellas ubicado aproximadamente a 4,25 años luz de distancia. La estrella más próxima de ese sistema, Próxima Centauri, es una pequeña enana roja que orbita al par principal una distancia considerable. Próxima Centauri es nuestra vecina cósmica más cercana. 4,25 años luz suena como un número sencillo, pero no lo es. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un solo año, moviéndose a unos 300,000 kilómetros por segundo. Eso equivale aproximadamente a 9.460.000 millones de kilómetros. Al multiplicar eso por 4,25, la distancia a Próxima Centauri resulta en unos 40 billones de kilómetros. Escrito en papel, ese número tiene 14 dígitos, pero los dígitos en una página no reflejan lo que esta distancia
significa realmente para una nave con seres humanos a bordo. Volvamos a la Voyager 1, lanzada en 1977. Es el objeto artificial más rápido y distante que vuela por el espacio, viajando a unos 61,000 kilómetros por hora respecto al Sol. Ha volado sin detenerse durante casi 50 años. En noviembre de 2026, se proyecta que la Voyager 1 alcanzará la distancia de un día luz de la Tierra, lo que significa que una señal de radio desde nuestro planeta tardará 24 horas completas en llegar a ella. Un solo día luz después de 5 décadas de vuelo ininterrumpido a una velocidad pasmosa. Y Próxima Centauri no está a un día luz, sino a 4,25 años luz, lo que equivale aproximadamente a 1550 días luz. La Voyager 1 ha recorrido menos de una 1500ava parte de la distancia hacia la estrella más cercana. Si estuviera apuntando directamente a Próxima Centauri, tardaría cerca de 73,000 años en llegar. No es un error de dedo, 73,000 años. Eso es más tiempo que toda la historia de la migración de los humanos modernos fuera de África y más que el periodo entre la última era de hielo y la invención del teléfono inteligente. Cada civilización que ha nacido y caído en la Tierra, desde Sumer hasta Roma y el Imperio Británico, cabría en ese tiempo de viaje y aún sobraría espacio. Por supuesto, nadie propone enviar una nave tripulada a las velocidades de la Voyager. Todo el propósito de la investigación sobre propulsión interestelar es ir drásticamente más rápido. Entonces, ¿qué pasa cuando asumimos motores mucho mejores? La respuesta depende de qué concepto de propulsión consideres, y cada opción realista nos lleva a la misma conclusión incómoda. El viaje sigue siendo extraordinariamente largo. La propulsión nuclear térmica, el concepto avanzado más maduro en desarrollo activo, utiliza un reactor nuclear para calentar hidrógeno y expulsarlo a gran velocidad. De hecho, se ha trabajado en demostraciones de cohetes nucleares térmicos para evaluar esta tecnología. Estos motores duplican la eficiencia de los cohetes químicos actuales. Sin embargo, duplicar esa eficiencia nos sigue llegando a una diminuta fracción de la velocidad de la luz. Una nave de este tipo alcanzaría velocidades de apenas decenas de miles de kilómetros por hora. A ese ritmo, el viaje a Próxima Centauri todavía requeriría decenas de miles de años. Esta tecnología es real y valiosa para misiones dentro de nuestro sistema solar, pero ni siquiera empieza a resolver el problema interestelar. La propulsión por pulso nuclear es más ambiciosa. Estudiado seriamente desde mediados del siglo pasado, este concepto impulsa una nave detonando una serie de explosiones nucleares detrás de una enorme placa de empuje. El rendimiento teórico es impresionante, ya que un vehículo bien diseñado podría alcanzar entre el 3 y el 5% de la velocidad de la luz. Al 5% de la velocidad de la luz, el viaje a Próxima Centauri tomaría aproximadamente 85 años. Eso está dentro del lapso de una sola vida humana, aunque a duras penas. El problema es que la propulsión por pulso nuclear jamás se ha probado. Los desafíos de ingeniería son inmensos y los tratados internacionales prohíben las detonaciones nucleares en el espacio, por lo que sigue siendo un concepto y no una tecnología real. El siguiente paso en capacidad teórica es la propulsión por fusión. Si la humanidad pudiera construir un cohete de fusión que sostenga reacciones controladas y dirija el empuje,
se podrían alcanzar velocidades de entre el 5 y el 10% de la velocidad de la luz. Al 10% de la velocidad de la luz, el viaje a Próxima Centauri se reduce a unos 43 años. Eso empieza a sonar manejable, pues una tripulación que parta a sus 20 años podría llegar a sus 60. Excepto que este cálculo asume una aceleración y desaceleración constantes, lo que requiere cargar suficiente combustible para ambas fases, aumentando drásticamente la masa de la nave y reduciendo la velocidad real. Los perfiles de misión realistas que toman en cuenta el peso del combustible empujan los tiempos de viaje nuevamente hacia un siglo o más. Además, jamás se ha construido ni demostrado un cohete de fusión capaz de mantener un empuje constante. Los conceptos interestelares más optimistas a corto plazo involucran velas ligeras impulsadas por láser. Existen iniciativas de investigación que proponen usar enormes arreglos de láseres en la Tierra para acelerar sondas de escala de gramos hasta el 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, una pequeña sonda podría llegar a Próxima Centauri en unos 20 años. Conceptos relacionados que utilizan enjambres de estas microsondas han recibido estudios avanzados por parte de las agencias espaciales. Sin embargo, todos estos diseños involucran sensores robóticos delgados como una oblea, no naves tripuladas. Escalar la propulsión por vela láser para empujar un navío lo suficientemente grande como para mantener la vida humana requeriría dimensiones de vela y aportes de energía que no existen en ninguna hoja de ruta de la ingeniería actual. Las velas ligeras podrían entregarnos algún día nuestras primeras imágenes cercanas de otro sistema estelar, pero no llevarán personas. Al examinar todo el panorama de las tecnologías de propulsión plausibles, surge un patrón desalentador. Bajo las suposiciones realistas más optimistas, una misión interestelar tripulada a la estrella más cercana tomaría entre 40 y varios cientos de años. Bajo suposiciones más conservadoras pero aún ambiciosas, el viaje se extiende a muchos siglos o incluso milenios. Y con cualquier tecnología cercana a la actual, la escala de tiempo es de decenas de miles de años. No hay un atallo mágico oculto en las leyes de la física, los viajes más rápidos que la luz, los agujeros de gusano y los motores de distorsión permanecen firmemente en el dominio de la especulación teórica sin ningún respaldo experimental. La velocidad de la luz no es una sugerencia, es un muro inamovible. Aquí es donde la naturaleza fundamental del problema cambia por completo. Una misión espacial que dura días o meses es una expedición. Una misión que se extiende de 2 a 3 años, como el viaje a Marte, es una prueba de resistencia. Pero una misión que toma décadas o siglos ocupa una categoría completamente diferente de la experiencia humana. Ya no se trata de un viaje con una salida y una llegada que enmarcan un periodo manejable de dificultades. Se convierte en una forma de vida. Para una misión de varios siglos, se transforma en la única forma de vida que la mayoría de las personas a bordo conocerán jamás. Los tripulantes que lancen la misión morirán mucho antes de que la nave alcance su destino. Sus hijos morirán a bordo del navío. Sus nietos también podrían morir dentro de la nave, dependiendo del tiempo de viaje. Las personas que finalmente lleguen a la estrella de destino podrían estar separadas de la tripulación original por decenas de generaciones. Esto no es una versión más larga de ir a Marte. Es una empresa fundamentalmente distinta.
Las misiones a Marte pueden diseñarse en torno a las capacidades y limitaciones de una tripulación específica seleccionada y entrenada para tareas definidas en un cronograma conocido. Una misión interestelar debe, de alguna manera, sostener no solo a una tripulación, sino a una civilización entera. Debe mantener a los seres humanos vivos, funcionales y con un propósito a lo largo de escalas de tiempo que superan la vida de la mayoría de las naciones. Y debe lograr todo esto mientras viaja a toda velocidad a través de un vacío más hostil y más desolado que cualquier entorno que hayamos habitado jamás. Para dimensionar lo vacío que es en realidad el espacio interestelar, considera lo siguiente. Dentro de nuestro sistema solar, la influencia del Sol brinda un grado de protección y estructura. La heliosfera, esa burbuja de viento solar que se extiende más allá de la órbita de Plutón, desvía parcialmente las partículas más energéticas del espacio profundo. Los planetas y las lunas ofrecen puntos de referencia gravitacionales. El Sol provee luz, calor y un eje para la navegación, incluso en la vasta vacuidad entre los planetas. El sistema solar sigue siendo un vecindario donde existen recursos y donde los pozos de gravedad dan opciones. El Sol siempre está allí, pero más allá de la heliosfera, todo eso desaparece. El espacio interestelar es un vacío casi perfecto que se extiende por billones de kilómetros en todas direcciones. La densidad de la materia en el medio interestelar promedia apenas un átomo por centímetro cúbico. Para que te des una idea, el aire que estás respirando en este mismo instante contiene aproximadamente 25 quintillones de moléculas por centímetro cúbico. El espacio interestelar está más vacío que cualquier cámara de vacío construida en la Tierra. No hay puntos de referencia, no hay puertos gravitacionales, no hay recursos que cosechar ni lugares donde detenerse, no hay estaciones de paso, no hay absolutamente nada entre nosotros y la estrella más cercana, excepto radiación fría, oscuridad y distancia. Esta inmensidad genera una realidad operativa y de navegación que no tiene ningún punto de comparación en la historia de los vuelos espaciales. Cada misión que la humanidad ha lanzado jamás ha utilizado los campos gravitacionales de los planetas, las lunas y el Sol como herramientas para impulsarse. Estas maniobras funcionan porque nuestro sistema solar está lleno de una infraestructura gravitacional, cuerpos masivos cuyos campos pueden ser aprovechados por una nave. El espacio interestelar no tiene nada de eso. Entre el límite exterior de nuestro sistema solar y el borde del sistema Alpha Centauri no hay planetas, no hay lunas, no hay estrellas, ni campos gravitacionales de ninguna clase. La nave no puede realizar asistencias gravitacionales. No puede lanzarse alrededor de un gigante de gas para corregir un error de navegación o para aumentar su velocidad. Cada cambio en la velocidad y cada corrección en la ruta deben lograrse quemando el combustible que el vehículo cargó desde la Tierra. Ese combustible es finito, irreemplazable y ya está asignado para la fase crítica de desaceleración en el destino. Una nave que gaste demasiado combustible corrigiendo un error temprano de navegación podría no tener suficiente para frenar al llegar. Pasaría de largo por el sistema estelar de destino a una fracción de la velocidad de la luz, sin poder detenerse, sin poder entrar en órbita, obligada a ver cómo su objetivo se aleja mientras continúa hacia el vacío infinito del otro lado.
Esto significa que el navío debe navegar con una precisión extraordinaria a lo largo de distancias donde incluso los errores angulares más pequeños se convierten en desviaciones de posición gigantescas. Una desviación en la ruta de apenas una 10 milésima de grado al momento de la salida se traduce en una distancia perdida de miles de millones de kilómetros para cuando la nave alcance Próxima Centauri. El sistema de navegación debe funcionar de forma continua y exacta durante todo el trayecto, ya sean décadas o siglos, corrigiendo la influencia gravitacional de las estrellas cercanas, el desplazamiento de la estrella de destino a través de la galaxia y las propias flexiones estructurales de la nave. Cualquier periodo de ceguera en la navegación podría dejar a la nave a la deriva sin forma de recuperarse, excepto quemando un combustible que no se puede permitir gastar. Además, la nave no puede detenerse. Dentro del sistema solar, un vehículo en problemas puede entrar en órbita alrededor de un cuerpo cercano o estacionarse en una trayectoria estable mientras la tripulación trabaja en las reparaciones. En el espacio interestelar no hay ningún lugar donde estacionarse. Si un sistema crítico falla y requiere meses de trabajo, la nave continúa avanzando hacia el vacío a la velocidad que haya alcanzado, cubriendo millones de kilómetros mientras la tripulación lucha por arreglar lo que se rompió. No hay forma de hacerse a un lado de la carretera cósmica. No existe un puerto seguro. Un navío que cruce este abismo sería el objeto más aislado en la historia humana. No estará aislado como un submarino bajo el hielo del Ártico que puede salir a la superficie y pedir ayuda por radio. Tampoco como una estación de investigación en la Antártida que recibe vuelos de suministro y se asienta en un planeta lleno de vida. Estará aislado en un sentido absoluto que no tiene precedentes en la experiencia de nuestra especie. La nave llevará cada molécula de aire que sus pasajeros van a respirar, cada gota de agua que van a beber, cada caloría de comida que van a consumir, cada pieza de repuesto que vayan a necesitar y cada herramienta requerida para fabricar cualquier cosa que se rompa. Nada entra desde el exterior. Nada llegará llamas para reponer lo que se pierda. La nave es el mundo entero y el vacío que la rodea no está simplemente desierto, sino que es activamente hostil. Esta hostilidad no es dramática como en las películas, sino que el peligro es físico, constante y acumulativo. El espacio interestelar está saturado de radiación cósmica galáctica, un bombardeo implacable de partículas de alta energía que azotará a la nave y a todo lo que esté dentro de él a cada segundo de cada día por toda la duración de la misión. Fuera de nuestro sistema solar, la protección del Sol desaparece por completo. La intensidad total y sin filtros de la radiación cósmica galáctica se convierte en el entorno permanente de la tripulación. El blindaje convencional de las naves espaciales ofrece una protección muy limitada contra estas partículas. A diferencia de las tormentas solares, que consisten principalmente en protones de menor energía que pueden detenerse con unos pocos centímetros de material, los núcleos de los rayos cósmicos galácticos transportan tanta energía que penetran profundamente a través del metal, el agua y cualquier otro material de blindaje práctico. Lo peor es que cuando estas partículas pesadas golpean el material de blindaje, se rompen y producen lluvias de partículas secundarias que pueden ser biológicamente más dañinas que la partícula original. Añadir más capas de blindaje no reduce necesariamente la dosis. En ciertas configuraciones, de hecho,
la aumenta. La radiación espacial es considerada el riesgo número uno para la salud en la exploración del espacio profundo. Ningún concepto de blindaje pasivo actual ha demostrado reducirla a niveles aceptables. La magnitud real de este problema queda clara al examinar lo que estas partículas dejan al tejido vivo. Las consecuencias biológicas de la exposición prolongada a la radiación cósmica son sumamente graves. Investigaciones científicas han demostrado que la exposición a dosis de partículas cargadas, similares a las del espacio, provoca una disfunción cognitiva persistente, incluyendo déficits medibles en el aprendizaje, la memoria y la toma de decisiones. Diversos estudios han vinculado la radiación cósmica con un mayor riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares, cataratas, efectos degenerativos en los tejidos y daños en el sistema nervioso central. Un tripulante en una misión interestelar de varias décadas acumularía dosis de radiación que superarían por mucho cualquier límite establecido para los astronautas actuales. El efecto acumulativo no sería un único evento dramático, sino una degradación lenta de la integridad celular, de la función de los órganos y del rendimiento cognitivo a lo largo de los años y las décadas. La nave podría volar a la perfección, pero las personas en su interior sufrirían daños graduales e irreversibles a causa del espacio a través del cual viajan. El cerebro, que contiene neuronas que no se reemplazan cuando se dañan, es particularmente vulnerable en este entorno. Experimentos de laboratorio en los que se expuso a seres vivos a radiación cósmica simulada arrojaron resultados alarmantes. Los sujetos mostraron déficits persistentes en la atención y en las funciones ejecutivas, además de un aumento en conductas asociadas a la ansiedad. Las estructuras neuronales encargadas de conectar las células cerebrales sufrieron una reducción medible en su densidad y complejidad, y el daño no sanó con el tiempo. Los tripulantes más necesarios para tomar decisiones complejas y mantener los sistemas críticos serían los mismos cuyas facultades cognitivas se estarían erosionando lentamente. El riesgo de cáncer agrava esta carga biológica, ya que las misiones de décadas harían pedazos los límites de seguridad en los primeros años de vuelo. Sin instalaciones médicas avanzadas capaces de tratar tumores malignos, el navío tendría que funcionar como un hospital de forma indefinida, operado por tripulantes que también están acumulando el mismo daño por radiación. Para colmo, agregar material alrededor de la tripulación no soluciona el problema. Un núcleo de hierro a velocidad relativista puede perforar metros de aluminio. Los materiales ricos en hidrógeno funcionan un poco mejor porque producen menos partículas secundarias dañinas. Pero incluso el mayor blindaje pasivo reduce la dosis efectiva en apenas un 20 o 30%. Para una misión de décadas, esta reducción ayuda, pero se queda muy corta para eliminar el peligro. El blindaje magnético activo usaría potentes imanes superconductores para desviar las partículas. Enfrenta desafíos de ingeniería que siguen sin resolverse debido a la masa, los requisitos de energía y la complejidad estructural necesarios, los cuales están más allá de la capacidad actual. La amenaza de la radiación nos obliga a una conclusión incómoda. No existe un método conocido para proteger por completo a una tripulación humana de la radiación cósmica galáctica. Es un reloj biológico que corre en contra de los tripulantes desde el instante en que abandonan el sistema solar. Ahora deja de lado la radiación por un momento.
piensa en lo que debe suceder dentro de la nave para mantener viva a la tripulación en todos los demás aspectos. Un ser humano requiere aproximadamente 840 gramos de oxígeno al día, cerca de 2,5 litros de agua potable y alrededor de 1 kilo con 880 gramos de alimento nutricionalmente completo. Cada uno de estos elementos genera desechos que deben ser capturados y reciclados para volver a transformarse en recursos útiles con una eficiencia casi perfecta. El oxígeno se convierte en dióxido de carbono que debe ser filtrado y reconvertido. El agua se pierde a través de la orina, el sudor y la respiración, por lo que debe purificarse y regresar al suministro general. Los desperdicios de comida y los desechos humanos deben procesarse e integrarse de nuevo al ciclo de la agricultura artificial. En la Estación Espacial Internacional, estas necesidades se cubren mediante soporte de vida mecánico y naves de reabastecimiento que viajan continuamente desde la Tierra. El sistema de control ambiental de la estación utiliza procesos químicos para gestionar la atmósfera y reciclar el agua. Aunque en pruebas recientes se ha logrado empujar la recuperación de agua hacia un 98%. Las tasas operativas históricas han estado más cerca del 90%. Incluso el mejor rendimiento sigue requiriendo suministros periódicos del planeta. Toda la comida está empaquetada previamente y se lanza desde la Tierra. No se cultiva nada a bordo en una capacidad real para alimentar a la tripulación. Este sistema funciona de manera excelente porque la estación está a solo 400 kilómetros de la superficie y recibe entregas regulares de carga. Para un navío interestelar, cada limitación de este sistema se convierte en una vulnerabilidad mortal. La pérdida del 10% de agua en cada ciclo, que se reemplaza fácilmente en la estación espacial, representaría una sentencia de muerte lenta en un viaje interestelar. A lo largo de los años, esa pérdida se acumula y el inventario de agua de la nave se reduce con cada ciclo. Incluso una tasa de recuperación del 98%, igualando el mejor rendimiento demostrado bajo condiciones ideales, terminaría por agotar el suministro de agua en unas pocas décadas. El sistema de reciclaje debe acercarse al 100% de eficiencia, un nivel de cierre ecológico que jamás se ha demostrado en ninguna nave espacial operativa ni en ninguna instalación terrestre hasta la fecha. El problema de la comida es todavía más grave. Los alimentos preempaquetados se degradan con el tiempo, el contenido nutricional disminuye, las grasas se oxidan y las vitaminas se descomponen. La mayoría de la comida espacial tiene una vida útil de entre 2 y 5 años. Una misión que dura décadas o siglos no puede depender de alimentos almacenados. La tripulación tiene la obligación absoluta de cultivar su propia comida. Esto requiere un sistema agrícola en pleno funcionamiento dentro de la nave, capaz de producir suficientes calorías y variedad nutricional para sostener a toda la población de forma indefinida. Los cultivos tendrían que crecer bajo iluminación artificial alimentada por la energía de la nave, en un medio que pueda ser reciclado y protegido de plagas o enfermedades que inevitablemente evolucionarán en un entorno cerrado. Ninguna agencia espacial ha desarrollado un sistema agrícola autosuficiente capaz de alimentar a una sola persona por un periodo prolongado.
Los experimentos en la estación espacial son demostraciones de investigación a pequeña escala, no sistemas de producción real. Escalar esto para alimentar a decenas o cientos de personas requeriría volúmenes enormes de espacio, entradas masivas de energía para la iluminación y un equilibrio perfecto entre los módulos de cultivo y el procesamiento de desechos. Si un solo eslabón falla, las consecuencias destructivas se extienden por todo el circuito. Una contaminación bacteriana en el agua enfermaría a la tripulación. Los tripulantes enfermos no podrían mantener los cultivos. La falta de fotosíntesis reduciría el oxígeno disponible y el dióxido de carbono se elevaría a niveles tóxicos. La lección de cada experimento terrestre en sistemas cerrados es siempre la misma. Estos entornos son extraordinariamente frágiles y cualquier desequilibrio mínimo provoca una catástrofe sin segundas oportunidades. El desafío del mantenimiento de la atmósfera va mucho más allá de equilibrar el oxígeno y el dióxido de carbono, ya que los contaminantes trazas se acumulan de forma peligrosa en los entornos cerrados. La liberación de gases de los plásticos, los aislantes y los componentes electrónicos, sumada a los subproductos del metabolismo humano, introduciendo de compuestos químicos en el aire de la cabina. En la Estación Espacial Internacional, el sistema de control elimina estas sustancias con filtros de carbón activado y oxidadores catalíticos. Sin embargo, los filtros deben reemplazarse y los lechos catalíticos se desgastan. En una misión de décadas, la nave debe cargar un suministro enorme de repuestos o descubrir cómo regenerar estos materiales a bordo. No controlar estos contaminantes provoca desde dolores de cabeza hasta daños crónicos en los órganos, empeorando el deterioro de salud que la tripulación ya padece por la radiación, el control de la humedad, la regulación térmica y la gestión de la presión añaden más complejidad. El navío debe mantener la temperatura en un rango apto para el confort humano y el crecimiento de los cultivos. Debe controlar la humedad para evitar la deshidratación biológica y la aparición de moho en las áreas húmedas. Además, debe mantener la presión atmosférica contra el escape inevitable de gas a través de las juntas y las microperforaciones en el casco acumuladas por décadas de impactos de micrometeoritos. Cada requisito exige sistemas mecánicos, sensores y algoritmos en perfecto estado, además de tripulantes capaces de diagnosticar y reparar los problemas. El peso del mantenimiento por sí solo podría volverse abrumador. Los datos de la estación espacial indican que los astronautas dedican aproximadamente 3 o más horas diarias al mantenimiento de los sistemas bajo operaciones normales, y ante un fallo, la demanda se dispara absorbiendo la mayoría de las horas de vigilia. La estación espacial se beneficia de procedimientos detallados por ingenieros en el suelo, comunicación en tiempo real con el centro de control y entrega regular de componentes de repuesto. Una tripulación interestelar no tendría ninguna de estas ventajas. Necesitaría resolver cada fallo usando solo los recursos y el conocimiento a bordo. Tendrían que fabricar las piezas de repuesto mediante capacidades de manufactura interna o canibalizar sistemas no esenciales. Deben mantener una base de conocimiento técnico a lo largo de las generaciones, asegurando que la destreza para reparar una bomba de reciclaje de agua en el año 140 esté tan disponible como en el año 1. Este requisito de preservar el conocimiento técnico en escalas de tiempo extremas conecta el problema del soporte de vida con un desafío civilizatorio más profundo.
Una misión de décadas implica que la tripulación original envejecerá y morirá a bordo, y su periquia morirá con ellos a menos que se transfiera con éxito a los miembros más jóvenes. Una misión de siglos significa que el conocimiento debe transmitirse a través de múltiples generaciones y cada una debe educarse en el nivel de competencia técnica necesario para operar la nave. Esto requiere sostener una cultura de excelencia técnica, alfabetización científica y resolución disciplinada de problemas en escalas de tiempo generacionales sin ningún refuerzo externo. El registro histórico ofrece poco aliento, pues las comunidades humanas pequeñas y aisladas pierden conocimiento especializado de forma constante. Las poblaciones isleñas que quedaron cortadas de civilizaciones mayores muestran patrones documentados de regresión tecnológica. Las habilidades que no se practican se atrofian. El conocimiento que no se usa se desvanece de la memoria colectiva y los idiomas se simplifican. Las fuerzas de la entropía se aplican al conocimiento humano tal como se aplican a los sistemas físicos. El ejemplo más extremo de regresión tecnológica en una población aislada es el de los aborígenes tasmanios. Cuando el aumento del nivel del mar separó Tasmania del continente australiano hace unos 10.000 años, una población de varios miles de personas quedó aislada. A lo largo de los milenios posteriores, los tasmanios perdieron tecnologías que sus antepasados poseían, como la capacidad de hacer herramientas de hueso, ropa para el frío y la habilidad de pescar. Estas eran habilidades de supervivencia prácticas y desaparecieron de una población de miles de personas durante varios milenios. En una población pequeña, cualquier tecnología es mantenida por un número limitado de practicantes. Si una generación produce menos especialistas que la anterior, la tecnología se debilita y la cadena de transmisión se rompe. Una nueva generación al enfrentar esta misma dinámica bajo condiciones mucho más peligrosas. Los tasmanios sobrevivieron porque tenían alimentos alternativos en tierra, pero una tripulación que pierda el conocimiento para mantener el reciclaje de agua, los filtros atmosféricos o la planta nuclear no tiene sistemas alternativos en los cuales apoyarse. Cada tecnología crítica es un eslabón en una cadena que no puede permitirse romper dentro de un recipiente de metal sellado. El tamaño de la población dentro de la nave agrava todavía más esta encrucijada. Los análisis científicos sugieren que, para mantener la diversidad genética y evitar los problemas de la consanguinidad a lo largo de los siglos, se requiere una comunidad de al menos varios cientos de individuos, aunque los estudios más rigurosos recomiendan poblaciones de miles de personas. Un grupo de esta magnitud debe incluir suficientes personas con la aptitud para el entrenamiento técnico con el fin de mantener un cuerpo de ingenieros, científicos, médicos y especialistas capaces de operar cada sistema crítico. Sin embargo, también se necesitan individuos que realicen labores agrícolas, preparación de alimentos, cuidado de niños, educación, gobernanza y resolución de conflictos. La nave debe sostener una sociedad en pleno funcionamiento y las sociedades requieren normas y leyes. Cada comunidad humana en la historia ha desarrollado sistemas de autoridad. Estos sistemas varían, pero todos comparten una característica: existen dentro de un contexto mayor que limita sus comportamientos. Las naciones
interactúan con otras naciones y los ciudadanos pueden, en un caso extremo, emigrar. La existencia de un mundo exterior funciona como un freno para los peores impulsos de cualquier gobierno. Una nave generacional no tiene un mundo exterior. La autoridad gobernante a bordo es la única que existe. No hay un tribunal más alto al cual apelar. No hay una comunidad vecina a la cual huir ni un poder externo que pueda intervenir si el gobierno colapsa en la tiranía, la corrupción o el caos. Los pasajeros son cautivos en el sentido más literal de la palabra, no pueden marcharse ni buscar alternativas. Tienen que vivir bajo el sistema que se desarrolle a bordo y ese sistema debe funcionar de manera efectiva durante toda la misión. Si la gobernanza fracasa y la tripulación se divide en facciones que compiten entre sí, las consecuencias no serán políticas, sino existenciales. Un gobierno disfuncional producirá fallos en cadena debido al descuido en el mantenimiento y la pérdida de la cooperación social. Las investigaciones en entornos aislados brindan datos desalentadores sobre la rapidez con la que las relaciones humanas se deterioran bajo estrés. Los estudios en tripulaciones de submarinos y estaciones espaciales documentan un aumento en los conflictos interpersonales, la formación de bandos, el aislamiento social con el paso del tiempo. Estos efectos surgen en periodos de unos meses o un año entre profesionales altamente seleccionados que saben que su confinamiento tiene un final. En una nave generacional no existe un final que impulse la motivación. La mayoría de los tripulantes habrán nacido a bordo, no eligieron la misión y morirán en el navío sin ver ya más el destino. Estarán cumpliendo una sentencia impuesta por antepasados para un propósito que podría sentirse cada vez más abstracto con cada generación que pasa. La estrella de destino no es un lugar que recuerden, sino un concepto, un punto de luz difuso en las ventanas. Los planificadores originales podían estar impulsados por la curiosidad científica, pero sus tataranietos podrían sentirse atrapados, resentidos y sin rumbo, viviendo en una caja de metal porque unos desconocidos decidieron que era una buena idea. A este abismo social se suma una amenaza física que opera en una escala de tiempo distinta a la radiación. El medio interestelar contiene aproximadamente un átomo por centímetro cúbico, en su mayoría hidrógeno, junto con granos dispersos de polvo cósmico. Estos granos de polvo son diminutos, menores a 1 micrómetro de diámetro, pero a las velocidades requeridas para el viaje interestelar se convierten en proyectiles letales. La energía cinética de un objeto aumenta con el cuadrado de su velocidad. Un grano de polvo que no pesa nada en la vida diaria se transforma en un peligro mayúsculo cuando la velocidad relativa entre este y la nave alcanza una fracción de la velocidad de la luz. Al 5% de la velocidad de la luz, unos 15.000 kilómetros por segundo, incluso el grano más pequeño golpea con suficiente fuerza concentrada como para desgastar las superficies metálicas con el tiempo. Los granos más grandes, de unas 10 micrómetros, transportan la energía cinética de una bala de rifle y al 10% de la velocidad de la luz, el impacto equivale al de una pequeña carga explosiva. Encontrarse con estos granos de polvo a lo largo de décadas es una certeza estadística. El efecto acumulativo es parecido a un chorro de arena a una velocidad donde un solo impacto puede perforar el casco o destruir los sensores externos y las antenas. Durante el trayecto, las superficies frontales de la nave acumularán miles de microimpactos
que debilitarán la estructura y generarán fugas de gas imperceptibles. Diseñar un blindaje que soporte este bombardeo por décadas es un problema de ingeniería sin solución. Cada propuesta añade una masa gigantesca a la nave, lo que exige más combustible, obligando a construir un vehículo más grande que presentará un área de impacto todavía mayor ante los escombros espaciales. El riesgo real es que la acumulación lenta de miles de pequeños golpes debilite el casco y genere demandas de mantenimiento que aumenten a la par de la degradación biológica y social que la tripulación ya está experimentando. La estructura física de la nave se transforma en una variable crítica para la supervivencia a lo largo de escalas de tiempo tan vastas. La ciencia de los materiales nos enseña que todo lo existente se degrada con el paso del tiempo. Los metales sufren de fatiga por los ciclos térmicos continuos, los polímeros se vuelven quebradizos debido a la radiación, las juntas pierden su elasticidad y los circuitos integrados acumulan daños irreparables. En una misión que supera por mucho la vida útil de cualquier tecnología actual, la nave entraría en un declive terminal si la capacidad de la tripulación para realizar reparaciones cae por debajo del ritmo de degradación de los sistemas. Los componentes fallarían más rápido de lo que pueden ser arreglados, reduciendo el margen de supervivencia año con año hasta desaparecer. La misión no terminaría con una explosión dramática, sino con una lenta y dolorosa agonía donde el ecosistema artificial simplemente deja de ser habitable. Existe una ironía cruel en esta encrucijada. Las tecnologías que podrían acortar el viaje, como la fusión o la antimateria, son las que se encuentran más lejos de ser una realidad. Mientras tanto, cualquier concepto de propulsión actual condena. Los tripulantes a tiempos de tránsito tan largos que la supervivencia se vuelve el verdadero enemigo a vencer. A esto se suma el horror de la imposibilidad de un rescate. En la historia espacial, la Tierra siempre funcionó como una red de seguridad, un faro de experiencia y un destino para retirarse ante la tragedia. Pero en el espacio interestelar no hay un plan de respaldo ni un camino de regreso a casa. Si el reactor falla o una enfermedad barre con la población, la crisis debe resolverse únicamente con lo que existe dentro del casco, porque en el momento en que ocurra el desastre, nadie vendrá a salvarlos. Estarán solos en un sentido absoluto, flotando en un terrario sellado donde el sistema se mantiene a sí mismo o colapsa en la muerte. Por lo tanto, el viaje interestelar no es una travesía ordinaria. En un viaje común, el viajero se adapta y encuentra nuevos recursos en su camino. Aquí, el entorno exterior jamás cambia, lo único que se transforma es la condición de la nave y de sus habitantes, la cual empeora con cada año que pasa. La tripulación se vuelve más vieja, más irradiada, más desgastada psicológicamente y con un conocimiento técnico cada vez más mermado. El peligro real es que la acumulación silenciosa de mil pequeñas degradaciones, como un celo mal cambiado o una disputa familiar no resuelta, termine por destruir la misión desde el interior. Sin embargo, debajo de las amenazas físicas y operativas, yace el peligro más profundo de todos, la pérdida del significado. Existe el riesgo de que la tripulación sobreviva en un sentido biológico, pero pierda el propósito que los lanzó al vacío en primer lugar. ¿Qué pasará si la nave llega a su destino llevando seres humanos que ya no entienden por qué viajan, que no sienten conexión con la Tierra y que han olvidado lo que significa ser humanos?
El abismo interestelar actúa como un filtro que despoja a nuestra especie de todo lo que no sea indispensable para la subsistencia básica. La radiación destruye el cuerpo, el aislamiento quiebra la mente, la duración desintegra la sociedad y el silencio absoluto ataca la conexión y el sentido de pertenencia que los humanos derivamos al sabernos parte de algo más grande. En esa nave, el vehículo es la única civilización, los pasajeros son toda la historia y el aire reciclado es el único mundo real. Los astros en la ventana no serán una inspiración, sino el recordatorio diario de la distancia infinita que los separa de todo lo que alguna vez los hizo humanos. La primera misión interestelar no será un triunfo de la ingeniería, sino la prueba de resistencia más extrema jamás concebida. El universo no ajustará sus leyes a nuestra biología ni acortará sus distancias para protegernos. El vacío simplemente espera en silencio, observando si aquello que entró al abismo como humano puede emerger del otro lado conservando todavía ese nombre.